Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos a este video en donde vamos a hablar de lo que es relaciones y funciones. Para empezar, lo que vamos a desarrollar es el contenido que vamos a estar viendo en este video. En el principio veremos una breve introducción. Vamos a definir lo que es una variable independiente, una variable dependiente y la definición de una función. Cómo identificar si una relación es una función. Vamos a hablar de cómo se utiliza la regla de la recta vertical, qué es el dominio, la imagen de variables discretas y continuas, los distintos tipos de representación de una función. Vamos a ver algunos ejemplos y finalmente una autoevaluación. Para entender lo que es la parte de relaciones y funciones, nosotros podemos pensar en nuestro entorno donde podemos visualizar situaciones que asemejen la relación que pueden existir en dos variables o más. Para eso nosotros podemos entender que lo que nosotros pagamos de combustible depende de la cantidad de litros que le podamos cargar a nuestro vehículo. El valor de una acción en la bolsa depende obviamente también de su ubicación como subida o bajada en la oferta y la demanda del producto o de la acción que estamos hablando. Y el pago de una colegiatura obviamente también depende del tipo de crédito que nosotros podamos llegar a tener inscrito. Estos son algunos de los ejemplos en los cuales observamos la relación entre dos funciones, la relación entre dos variables. Para eso, para hablar de variable, vamos a definir algo que llamamos variable dependiente y variable independiente. En una relación, las variables involucradas tienen distintos tipos de roles. Se puede definir a la variable independiente con la letra X, en la cual normalmente nosotros podemos establecerla. Y a la variable dependiente por lo general se la denomina con la letra I. Se denominan variable dependiente e independiente porque tienen distintos roles para la función. La variable independiente es la que le podemos asignar un valor dentro del conjunto en el que estemos trabajando, y la variable dependiente será o encontrará valor dependiendo justamente del valor que se le haya asignado a la variable independiente. Si en una relación la variable independiente X se relaciona con un único valor de la variable Y, o sea, de la variable dependiente, se dice que esa relación le corresponde una función. Dicho esto, vamos a decir, bueno, ¿cómo identificaríamos si una relación es función? Vamos a estos dos ejemplos en los cuales nosotros tenemos dos diagramas de Venn, en la cual manifestamos acá lo que sería una variable dependiente y una variable independiente. Para ambos ejemplos, la variable dependiente va a estar a la derecha y la variable independiente se va a encontrar a la izquierda. De esta manera estaríamos leyendo lo que sería la variable X y la variable Y en un campo de entrada y en un campo de salida. Para darnos cuenta en el ejemplo si una variable cumple con la condición, vamos a ver a cuántos elementos le corresponde a la variable independiente. Bueno, vemos en este ejemplo que le corresponde un valor a cada una de las variables independientes. Bueno, acá dice, podemos notar que cada valor de la variable independiente se relaciona con un único valor de la variable dependiente. Bueno, eso es aplicando la definición que vimos recién. De cada uno de los valores del primer conjunto, o sea, el conjunto de partida, sale una sola flecha o una sola línea para el segundo conjunto o llamado conjunto de llegada. Si analizamos este segundo ejemplo, vamos a poder ver que la variable independiente tiene un valor acá y acá esta variable en particular tiene dos valores dentro de lo que sería la variable Y o la variable dependiente o el conjunto de llegada. Esto no es función porque no respeta justamente la definición. Acá dice, puedes notar que existe al menos un valor de la variable independiente que se relaciona con más de un valor de la variable dependiente. Existe al menos un valor del primer conjunto del cual salen dos líneas para el segundo conjunto. Esto ya invalida la definición de función y por lo tanto no es una función esa relación. ¿Cómo podemos identificar si una relación es función? Bueno, utilizando la regla de la recta vertical.
la regla de la recta vertical dice que si se trazan rectas verticales sobre la gráfica de una relación entre dos variables y resulta que todas las posibles rectas se tocan a lo más, o sea, como máximo una vez en la gráfica, entonces sí es una función. Si se tocan en más de una vez, ya no es una función. Por lo tanto, para el siguiente gráfico, si nosotros trazamos rectas verticales como estas que están acá, podemos notar que se cortan o tocan a la función en un solo punto. Eso corresponde a que sí es una función. Acá dice que puedes notar que cualquier recta vertical que traces tocará a lo más, o sea, como máximo, a la gráfica una sola vez. Lo anterior indica que la gráfica mostrada sí corresponde a una función. Para el segundo gráfico, si nosotros hacemos o trazamos líneas verticales o rectas verticales por encima de la función, podremos notar que va a cortar en 2 puntos, ¿sí? Al menos 2 puntos en cada una de las rectas que tracemos. Bueno, eso ya invalida la parte de la función porque necesitábamos que hubiese un solo punto de referencia. Y dice, puedes notar que existen rectas verticales que al trazarse se tocan en más de un punto a la gráfica. Lo anterior indica que la gráfica mostrada no corresponde a una función. Es decir, se pierde la definición en la cual habíamos dicho que al conjunto de llegada, o sea, al conjunto de la variable dependiente, debía corresponderle un único valor. Para el tercer ejemplo de lo que tenemos acá, si trazamos rectas verticales, podemos notar que se cortan en un solo punto. En este punto conflictivo que tenemos acá en esta recta vertical, tenemos que recordar qué significaba el puntito despintado y el puntito pintado. Puntito pintado significa que incluye ese número o que está incluido ese número, y el puntito despintado indica que no incluye a ese número. Esto significa que si nosotros analizamos bien, esta recta vertical corta un solo punto, aquel que lo incluye no corta ese otro punto que no lo incluye. Por lo tanto, esto sí es una función. Si vamos a la definición acá, dice, podrás notar que cualquier recta vertical que traces tocará a lo más, o sea, como máximo, a la gráfica una sola vez. Lo anterior indica que la gráfica mostrada sí corresponde a una función. Por lo tanto, sí es una función. Vamos a los conceptos relacionados con funciones. Una vez definida la función, una vez que sabemos qué tipo de variables puede tener una función, nosotros tenemos algunos conceptos o propiedades que tienen cada una de las funciones. A esos conceptos se llaman dominio. El dominio son todos los valores que puede tomar la variable x o la variable independiente. Rango o imagen son todos los valores que puede tomar la variable dependiente, o sea, la variable y. Variable discreta se denomina una variable discreta a toda aquella que se puede contar, o sea, que tiene números enteros y finitos. Por ejemplo, el número de maestros de una institución educativa, el número de visitas que recibe un anuncio, los días de la semana. Podemos agregar la cantidad de hijos, o sea, son números enteros, números que no podemos partir. Nadie puede decir que tiene un hijo y medio o 2 hijos y medio. Eso significa que es una variable discreta. El objeto de estudio tiene números finitos, numerables y enteros. Y una variable continua es todo lo contrario. Son aquellas variables que pueden tomar valor entre dos valores dados. Eso significa que puede tener algún número decimal. Por ejemplo, el peso de una persona, podemos decir que pesa, no sé, 50 kilos, 3. ¿Sí? El tiempo que se tarda en realizar un examen de matemáticas, podemos decir que es 1 hora con 23 minutos. O sea, siempre si tiene un decimal, vamos a contabilizarlo como una variable continua. Los distintos tipos de representación de una función. Tenemos 3 tipos de representación muy particulares, ¿sí? Y lo podemos representar por tablas, ¿sí? Estas tablas se denominan, por lo general, tabla de valores, en las cuales nosotros podemos asignar un valor a la variable independiente, justamente por ser independiente, podemos asignarle un valor cualquiera dentro del conjunto del que estemos trabajando. Y el valor de la y dependerá justamente de ese valor de la x que le hayamos asignado a ese número. Se pueden escribir de forma
horizontal o de forma vertical. En una tabla horizontal, la fila de arriba representa la variable independiente y la de abajo la variable dependiente. En una vertical, la columna de la izquierda representa la variable independiente y la columna de la derecha la variable dependiente. Esta información es fundamental porque es un orden que se le da a justamente la gráfica o el tipo de representación que se le hace a una función. El segundo tipo de representación es la representación gráfica. Nosotros hemos analizado o podemos analizar los distintos tipos de funciones realizando un gráfico. En la representación gráfica, el eje horizontal representa la variable independiente, es decir, el eje de las abscisas representa el eje de las x, y el eje vertical representa la variable dependiente, la variable y, o eje de ordenadas. Y la tercera, y no menos fundamental, es la representación algebraica. La representación algebraica nos muestra, por lo general, una fórmula correspondiente al tipo de función. Por lo general se coloca la variable dependiente y la variable independiente para que se le asignen los posibles valores. Por lo tanto, estos dos ejemplos que están escritos ahí son dos distintos tipos de funciones a las cuales están representadas por una representación algebraica. Bueno, vamos a hacer algo de práctica. Vamos a analizar si la siguiente situación contestando las preguntas planteadas. Vamos a dar algunas pistas y vamos a tener en cuenta algunas relaciones para poder analizar esto. Dice, el número del seguro social depende del asegurado, o sea, depende del trabajador. Vamos a hablar de cuál es la variable dependiente, ¿sí? ¿Cuál es la variable dependiente de este caso particular? Bueno, la variable dependiente, el seguro social. O sea, ¿de qué depende justamente? Bueno, vamos a ver si es una variable continua o discreta. El número del seguro social es una variable discreta, no tiene números decimales. O sea, yo no tengo un número que tenga decimales en esa parte. ¿Cuál va a ser la variable independiente? Los asegurados, o sea, la cantidad de trabajadores me va a decir a mí el tipo o el número de seguro social que puedo asignar. Entonces ya depende de algo y ese depender de algo hace que esa variable sea la independiente. ¿Es una variable continua o discreta? Bueno, los trabajadores son una variable discreta. Volvemos a lo mismo. No puedo tener trabajadores medios o trabajadores divididos en partes. ¿Y este tipo de relación es una función? La relación obviamente sí es una función, porque a cada valor de la variable independiente, o sea, los trabajadores, les corresponde un único valor de la variable dependiente, o sea, el número del seguro social. Esta parte de la autoevaluación la vamos a dejar en el enlace para que puedan contestarla ustedes. Bueno, hasta acá esto fue todo y espero que les haya ayudado mucho a entender lo que es una relación y una función. Los vamos a dejar y esperamos que se prendan en algún siguiente video. Desde ya, muchas gracias.